Vivimos en un tiempo muy interesante ahora mismo. En cuanto más años tengo, más me doy cuenta que el mundo no tiene sentido y más quiero estar en el cielo. Pero aún no estamos ahí. Y cuando miramos el mundo, es un sitio muy interesante. Mientras estaba preparando esta semana, estaba mirando algunas de las cosas que están ocurriendo en las noticias, en Ucrania, los rusos, hay más y más ataques. Hay tantas muertes con el terremoto que ocurrió en Turquía y lo que están pasando ahora las personas de ahí, oro de verdad que muchos ahí han sido creyentes porque han muerto tanta gente. Y luego los chinos también vemos que están empezando a atacar y enviando globos. Norte Corea han celebrado un aniversario donde están hablando sobre nuevos misiles que tienen, que pueden atacar cualquier sitio del mundo y tienen más ahora que nunca. Leí algo donde está hablando de Irán, donde está hablando de pueden atacar ahora a Israel, donde pueden destrozar el país entero. Y creo que es Mateo 24, no lo tengo aquí delante. El Señor habla de guerras y que va a haber muchas guerras y terremotos en los últimos días. Y a veces pensamos que estamos viviendo en esos tiempos. Y aún así, mientras el mundo está fuera de control, pienso que hay tanta gente que están hablando mal de cristianos. Todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo nos está haciendo sentir como cristianos que no hay nada que tenga sentido. Las cosas del mundo y las personas del mundo empezamos a ver y gente que piensan que todo son teorías de conspiración, que hay algo de que hay alguien y gente que está planeado conquistar nuestro país y que todos van a estar en ataque. Alguien me envió un vídeo y escuché un pastor que estaba hablando y predicando durante 20 minutos, hablando sobre los globos, y este pastor estaba hablando sobre lo que de verdad podemos aprender sobre estos globos, y la verdad es que nunca habló de nada bíblico, solamente teorías que hay por ahí. Hay muchísima gente pasando mucho tiempo intentando conectar todos estos puntos. Y la verdad es que yo no paso mucho tiempo haciendo esto. A veces lo veo en mi mesa, a veces alguien me envía un email, pero no tomo tiempo estudiando, mirando estos vídeos, porque la Biblia ya me ha dicho lo que puedo esperar de este mundo. Soy un estudiante de la historia, me encanta la historia, siempre leía libros de pequeño. Y como creyente, yo he visto a través de la historia humana de que todo lo que ha dicho la Biblia de los humanos ha ocurrido y está ocurriendo y no hay nada nuevo bajo el sol. O sea que yo no tomo tiempo intentando buscar razones del por qué todo está ocurriendo. Yo sé cómo todo, por qué está todo ocurriendo, porque la Biblia me lo dice. Hay un mundo, hay una conspiración en este mundo, teorías de que alguien va a atacar nuestro país. Pues claro que lo hay. Pero más importante que eso es que ellos están mirando líderes, países, ellos están mirando a los que tienen dinero, a los trabajadores, están mirando a políticos. Pero todas esas cosas son síntomas, la verdad. Lo que de verdad está ocurriendo es que nuestro adversario Satanás está intentando destruir todo. Efesios 2, 1 y 2 dice, y estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Satanás es el que lo está organizando todo. Él conspiró sobre los ángeles y convenció que los ángeles le siguieran en el cielo.
convenció a Adán y Eva que pecaran y desde ese momento Él ha estado intentando destruir a todos. 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que estamos viendo cada día. Podemos estar tan enojados a lo que él está haciendo, sean políticos o actores, sean quien sean, nos podemos enfadar tanto que nos olvidamos de lo que los está motivando y podemos olvidarnos de quién es el enemigo. Y muchas veces nos olvidamos de que la única razón por la que vemos las cosas como son es porque Dios nos ha dado un corazón nuevo, ojos para ver la verdad. No quiere decir que los que no son creyentes no tienen que tomar cuenta, pero tenemos que recordar que hay mucha de esta gente que no conoce a Jesús, que están haciendo estas cosas. 1 Corintios 4:3-4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden están velado, en las cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás ha influenciado demoníacamente al mundo entero, sus sistemas educativos, el gobierno, sus operaciones, todos los partidos políticos de todos los países, todos los sistemas económicos que existen, desde el capitalismo hasta el socialismo y el comunismo, todo ha sido dirigido por Satanás y pecado. Sí que hay una conspiración en marcha, pero no tienes que pasar tiempo intentando entenderlo. Solo hay que entender que Satanás está obrando. Yo no creo que sus ataques en América son en contra de América, sino que son en contra de cada alma humana creada en la imagen de Dios. Seguimos con poder y tenemos películas, aún tenemos control por internet, o sea que Él nos puede atacar a través de todas esas cosas. Y si Él puede destruir a Israel en el día de Jesús, tanto Él puede hacer lo mismo hoy. Y aún a través de todo esto, si no tenemos cuidado, nos podemos olvidar de lo importante. Y si somos realistas, sabemos que las cosas no van a mejorar. Y la verdad, los ataques que parecen ser que están destruyendo al mundo van a empezar a destruir a los hijos de Dios. Lo estamos viendo. 2 Pedro 3:3. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Lo estamos viviendo hoy. Esto describe todo sobre nuestra sociedad hoy. ¿Cómo se han burlado de nosotros? No tengo que convencerte. Cristianos que de verdad creen en la creación, tal como lo contó la Biblia, se burlan de nosotros. Si crees que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer y que esa es la única manera en que un matrimonio debe de ser, entonces te van a llamar nombres. Si crees que un niño es un niño y una niña es una niña y siempre lo será, te llamarán transfóbico. Si crees que las esposas deben someterse a sus maridos, eres misógino. Si crees que Dios creó a todos los hombres por igual y que todos somos solo una raza y que el color de tu piel no importa, te van a llamar supremacista blanco y que estás intentando mantener tu poder. Satanás ha agitado la cultura de tal manera que las fuerzas del mal han puesto de cabeza la verdad, el bien y el mal. Y Satanás está guiando a la humanidad pecaminosa a donde quiere ir de todos modos. Hace años, la primera vez que yo tuve la oportunidad de enseñar la Biblia era en una clase escuela dominical y empezamos a estudiar
un par de versículos, pero 2 Timoteo 3, 1 al 4. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Eso describe nuestro mundo. O sea que yo no tomo mucho tiempo intentando entender teorías que hay de por qué el mundo está como está, porque la Biblia ya me lo ha dicho. Satanás ha corrompido este mundo y nuestros corazones ya están llenos de maldad, y es lo perfecto para que Satanás pueda atacarnos. A lo mejor nunca has pensado en este verso, igual sí, pero creo que estamos viviendo en los tiempos describido por Dios antes de que vino la inundación. En Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No hay ninguna nueva teoría secreta de cómo van a vencer al mundo. Es la misma vieja conspiración satánica que Dios dijo en su palabra, y es recibida voluntariamente por corazones pecaminosas y no regenerados, y lo único que quieren hacer es seguir sus deseos. Gracias, Joe, por empezar tan deprimente. No te deprimas. Podemos frustrarnos, pero no debemos estar deprimidos, porque tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Primera Juan 4:4, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Tenemos paz con Dios, tenemos vida eterna. Independientemente de lo que está pasando en el mundo, tenemos gozo y esperanza en Cristo, porque tenemos una eternidad que nos espera en el cielo. Pero si no tenemos cuidado, cuando no estamos aquí en la iglesia, las malas noticias nos pueden deprimir. Podemos empezar a enfadarnos o tener pánico o estar deprimidos. Hay tanta depresión ahora mismo en los Estados Unidos. Gentes están tan desanimados y más que nunca porque no tienen esperanza. Y si no tienes a Jesús, cuando estás deprimido no tienes razón lo que estás pensando. Pero nosotros sí que tenemos a Jesús y tenemos que ser diferentes. O sea que vamos a pasar tiempo esta mañana mirando un texto que nos ayuda a saber cómo vivir en un mundo hostil. La Biblia ya nos dice y nos explica el porqué de nuestra situación. Y tenemos que estudiar estas lecciones porque como creyentes estamos en un mundo tan feo y tan difícil, y muchos lo hablan con sus labios, lo que creen, pero no lo viven. Lo que nosotros hablamos y lo que nosotros en lo que creemos es rechazado por cada institución que conocemos. La hostilidad que vemos hacia Jesús va a venir a la iglesia. O sea que creo que quiero que estemos preparados para vivir en este mundo, y como estudio personal hace tiempo yo fui a Primera Pedro porque habla de tantas cosas, y vamos a empezar en Primera Pedro 3. Vamos a hablar sobre una sección pequeña de la escritura entera. Vamos a mirar del 13 al 17, que habla directamente sobre lo que estamos enfrentados, con lo que estamos enfrentados hoy, cómo vivimos en un mundo tan hostil que odia a Jesús y todos los que están relacionados con Jesús, cómo vivimos bajo eso. En particular, si las cosas empiezan a volver difíciles. La razón por la que fui a Primera Pedro es porque había muchas cosas en América que me estaban preocupando.
Y el libro está escrito para explicar a los creyentes cómo vivir en un mundo caído. Y Pedro estaba en esos tiempos, había cosas que estaban pasando que nos puede ayudar muchísimo hoy también. El enfoque principal del libro era muy simple: vivir como creyentes, como vivió Jesús. Primera Pedro 1 al 14 al 16 dice esto: pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosa sois, y no son almendras ser, porque está escrito que debéis ser santos como yo soy santo. Estoy convencido de que todo en el libro va hacia ese gol, ser como Jesús. Y aún así, lo que dice repetidamente una y otra vez es que los que no son creyentes están observando lo que hacemos. Primera Pedro 2 dice esto en el verso 12: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y él nos sigue hablando en el libro de cómo estar bajo un gobierno que no sigue a Dios, y hablando sobre relaciones que no son justos y matrimonios que a lo mejor no son buenos. Y en todo eso, Él nos dice seguir siendo excelentes, es seguir siendo santos como Dios es santo. Pero cuando llegamos a nuestro texto esta mañana, cuando estudias el libro entero, empieza a enfocar en cómo debes de ser santo en un contexto muy específico, cuando nos empiezan a causar sufrimiento por lo que creemos. Porque cuando hablamos sobre las escrituras, la gente nos van a odiar, van a haber gente hostiles en nuestra vida. Jesús dijo: si a mí también me persiguieron, a ti también te perseguirán. O sea que Pedro quería preparar a su iglesia para cómo vivir bajo esto. No voy a leer del todo la escritura entera, pero esto es unos puntos muy importantes de cómo vivir una vida de hostilidad, donde el mundo y la vida no ama a Jesús y nos quieren menos y menos a nosotros como creyentes. Y tenemos que estar preparados, lo tenemos que tomar en serio nuestras responsabilidades. O sea que para prepararse para una vida de hostilidad, número 1, tomar en serio el llamado a la obediencia. Tomar en serio el llamado a la obediencia. Él empieza, Pedro, en el verso 13, con algo muy interesante. Dice: ¿quién hay para hacerte daño si eres celoso de lo que está bien? Y está hablando sobre un característica muy específico. Aquí cuando habla sobre el ser celosos, está hablando de ser celosos de lo bueno. Alguien que es fanático, un fanático. Pero esto no es un fanático que es algo escondido, es algo para hacer lo que Dios te manda hacer. Un comentarista dijo: un ardiente deseo de hacer lo correcto. Bueno, es lo que creemos que es. Ya nos lo ya nos ha explicado en esa obediencia a la palabra de Dios, evitar el mal de palabra o de obra, hacer bien, obedeciendo los grandes mandamientos de amar a Dios y amar a tu prójimo. Es tomar en serio el compromiso de vivir bien con todos a nuestro alrededor. Como dice en Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. O sea que tenemos responsabilidad de amar a otros creyentes y hacerles bien. Lo difícil para nosotros es que eso también aplica para nuestros enemigos, y parece ser que hoy en día tenemos tantos enemigos que nos odian. Lucas 6:27-28, pero a ustedes los que oyen les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan.
es un tipo de vida que es consistente, de excelente comportamiento a pesar de lo que la gente te haga. O sea, que está hablando sobre tener una actitud fanático hacia hacer el bien. Y esto es algo que a mí me confundió un poco. Dice, ¿quién hay para...? La respuesta debe ser, ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Tenemos que entender que Jesús solo hizo el bien, murió en la cruz por nosotros. Pero no hay nada que contradizca aquí, o ninguna contradicción, porque solo tenemos que pensar con cuidado, porque Pedro está diciendo verdades generales sobre la vida, no verdades absolutas. Está haciendo una declaración con esta pregunta y lo general que nos está enseñando es que aunque el mundo esté caído y personas incrédulas, llenos de pecados, si tu vida está llena de obediencia a Dios y estás caminando en el Espíritu, cuando un incrédulo te vea, verá todos los que son paz, compasión, autocontrol, todo lo que es diferente a lo que el mundo nos enseña. Yo no lo diría de esta manera, de verdad, pero si sigues esa lógica, si quieres evitar hostilidad, sé obediente a la palabra de Dios. No quiere decir que no va a venir, sabemos que va a venir, pero está diciendo en general, si tu comportamiento es excelente, podrás vivir con más paz. Obedeciendo los mandamientos los más grandes, amar a Dios y a tu prójimo, haciendo bien a los de a tu alrededor. Y si estás consumido por estas cosas y esa es tu pasión, si te conocen por vivir como un fanático al ser bueno a otros y demostrando cariño, hasta los pecadores de este mundo te dejarán en paz. Es interesante porque Pablo, durante los tiempos del gobierno, cuando era muy corrupto, y aún durante ese tiempo dijo lo mismo en cuanto al gobierno. En general, si haces lo bueno, lo correcto bajo el gobierno, vivirás en paz. Romanos 13:3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para hacer el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Estas son cosas generales que él está diciendo, pero él está diciendo ser obedientes, ciudadanos obedientes en América, no solo las leyes, obedientes a la palabra de Dios. Otra vez. Eso no garantiza de que no van a haber hostilidad y problemas. Sabemos que gente muere por su fe. Y además en esos tiempos, durante el gobierno romano, mataron a muchos creyentes. Sí que van a haber injusticias y vamos a verlo. Pero él está diciendo, si vives con conducta buena, esas cosas no ocurrirán tanto como podría ocurrir. O sea, deja que pregunte una pregunta. Piensa en todos los incrédulos que conoces, en tu familia, con los que trabajas, y crees que ellos dirán de ti, ella o él es un fanático de Jesucristo. Yo no quiero decir uno que va por ahí chillando. Yo lo digo de una manera humilde, en el Espíritu de Dios, viviendo de una manera que lo único que ven son los frutos del Espíritu en tu vida. La gente te describirían como alguien que ama la palabra de Dios, no solo que lo amas, pero que lo vives también. Cristianos, ahora mismo cuando la gente nos ven, nos ven como fanáticos según qué políticos seguimos o qué causas políticos seguimos. Hay muchos fanáticos aquí. Habrá gente que son fanáticos por el fútbol. Podemos ser fanáticos de nuestra manera de vivir, nuestro trabajo, en nuestra educación, nuestros hijos, nuestras esposas.
Pero si no somos fanáticos para Jesucristo, si no somos fanáticos para obedecer la palabra de Dios, lo estamos fallando en todo. Pues cuando la gente nos ve a nosotros y ven lo mismo que los demás, pues no lo estamos viviendo. Deberíamos vivir diferente según el Espíritu. La mejor preparación para un mundo hostil en el que vamos a vivir es ser más como Dios, tomar en serio el llamado a la obediencia. Pero aun si lo haces, puede que vas a tener problemas y vas a tener tribulaciones. Es nuestro segundo punto. Prepararse para una vida de hostilidad es tomar en serio el llamado a la obediencia. Y número dos, si llega la hostilidad, abraza a Jesús. No temas. Si llega la hostilidad, abraza a Jesús. No temas. Pedro sigue en el 14 y el 15. Hablando del contraste de cómo puedes vivir en este mundo. 14. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Está diciendo de cómo confrontar esas situaciones donde aunque estemos haciendo lo correcto, estamos sufriendo. Es importante porque está diciendo aunque sufras, que no sufras sin tener propósito. Estás sufriendo porque estás siguiendo a Jesucristo y eso es algo enorme. Pero es lo que ocurriría si nuestras vidas fueran fanáticas hacia la obediencia. Nos hará diferentes. Pedro nos recuerda que aunque eso ocurra, no debemos sufrir y desesperarnos. Dice, porque aunque sufras por la causa de justicia, dichosos sois. No somos felices porque estamos sufriendo, estamos contentos porque vemos que el mundo nos ve como diferentes y tenemos la promesa de Dios de que estaremos bien. Pedro está de una manera pequeña enseñándonos lo que él aprendió en la cruz. Dice Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Pedro está diciendo, aunque venga sufrimiento, no te entre pánico. Piensa en América cuando hay algún sufrimiento, siempre pensamos, tenemos que luchar, tenemos que pelear, pero tenemos que recordar que esa es una bendición de Dios cuando sufrimos por justicia. Y luego Pedro nos enseña el contraste, dice, ¿vais a temer o vais a acoger a Jesús? Y dice, no teméis y a ellos y no os turbéis. Esto es un contexto de un versículo que se encuentra en Isaías 8. Pero está diciendo, hay gente que no quiere que sigas a Jesús, quieren que seas como ellos. Dice, los incrédulos quieren que seas como ellos y que sigan los pecados de ellos. Ellos no les gusta cuando no seguimos su manera de vivir. Y Jesús está diciendo, lo más seguro es que te van a intentar intimidar, van a intentar que temas. Y él está diciendo, no temas, no es necesario. No tengas, no turbéis, no te sientas con ansiedad por dentro. No necesitamos eso como creyentes. Es una de las cosas que me preocupa, es que veo hoy el cristianismo moderno, parece ser que donde hay muchos cristianos que tienen ansiedad y pánico, tienen tanto enfado y tanta ansiedad, y es un enfado lleno de pecado. Y nos olvidamos de que no debemos de estar de esa manera y ser de esa manera. No debemos de temer, no debemos de estar enojados. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da.
No se turbe su corazón ni tenga miedo. Este es el punto. Si sabemos que las dificultades van a venir y van a estar aquí, tenemos que recordar que es una bendición de Dios. No debemos temer, no debemos estar enojados. Debemos abrazar y soportar esta hostilidad sabiendo que Dios lo está usando para nuestro bien. ¿Y cómo lo hacemos? Es mirando a Jesús. Mira, dice, a tomarle a Dios, a Jesucristo como Dios de tu vida en vuestros corazones. Es como recordamos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos que estar llenos de temor, no tenemos que tener ansiedad ni que nos intimen. Tenemos que ser calmos y tener paz recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros. Santificar a Cristo. Santificar, dice, es la idea de apartar. En el contexto probablemente tiene un sentido más completo. El ESV es honor, quiere decir honor, reverencia. Un comentista que usa dice consagrada como objeto de reverencia suprema y absoluta, libre de toda contaminación y poseedora de toda excelencia. Creo que la oración que hizo el Señor cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, recordando quién es nuestro Salvador. Él es Padre, Él es el soberano, Él es Señor. Ya tenemos victoria sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo por lo que Jesús hizo por nosotros. Dice santificar a Cristo como Jesús, como Señor en tu vida. No podemos estar tan llenos de ansiedad tan fácilmente. Tenemos que tener en nuestros corazones las verdades sobre Dios y la esperanza que tenemos. Y eso es lo que deben de ver los demás en nuestra vida. Pero es algo que nos cuesta día a día enfocar en Jesús. Él dijo en Lucas 9:23 y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que tener propósito en nuestros corazones de que todo tiene que ver con Jesucristo. Él es Señor de mi vida. ¿Y por qué eso es algo que nos cuesta? Porque muchas veces nosotros somos Señor de nuestras vidas. Jesús es el que tiene que estar en el trono de nuestros corazones. Si no tenemos cuidado, cuando miramos en el espejo, nos ponemos a nosotros mismos en ese trono. Tenemos que dejar de pensar en lo que yo quiero, qué quiero hacer yo y pensar en qué quiere que haga Dios. Para elevar a Jesús en nuestros corazones como Señor es no pensar tan alto en nosotros, es convencer que el mundo nos molesta tanto y nos molesta porque vemos a Jesús mal. Vemos a nuestra vida como nuestra vida, mi cuerpo, mi tiempo, mi dinero, mi carrera, mi familia, mi iglesia, yo. Y la razón por lo que está ocurriendo en el mundo nos molesta tanto es porque se mete en lo que nosotros queremos hacer. No puedo estar contento si hay tanta hostilidad y se está involucrando en lo que yo quiero hacer con mi vida. Tenemos que tomar un momento y pensar y dejar de enfocar en nosotros mismos y enfocar en Jesucristo en nuestros corazones. Jesús es soberano y es Señor no solo de este mundo, sino de nuestras vidas individuales y nuestros corazones. Y eso tiene que ser en lo que enfocamos diariamente, porque tenemos que empezar el día no pensando en yo, sino que en Jesús. Aunque venga hostilidad, tenemos que recordar que no se trata de nosotros personalmente. La realidad es que están atacando a Jesucristo que vive en nosotros. O sea que tenemos que trabajar cada día de tener a Jesús
como lo más importante en nuestros pensamientos, en nuestra vida, poniendo nuestros ojos en Él cada vez que un político hace sus comentarios o pasan una ley nueva que nos enfada, o cada vez que alguien en poder hace algo que nosotros creemos que es un problema, cada vez que vemos a un cristiano que es burlado, donde se burlan de Él. Tenemos que abrazar a Jesús y aceptar su voluntad y no vivir en temor y ansiedad. Creo que Pedro está enseñando esto en 1 Pedro 2, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea que nuestras notas son: prepararse para una vida de hostilidad, tomar en serio el llamado a la obediencia. 2, si llega la hostilidad, abraza a Jesús, no temas. 3, esté preparado para defender su fe en palabra y obra. Esté preparado para defender su fe en palabra y obra. La segunda parte del 15 y el 16 tienen verdades muy poderosas. Dice: siempre teniendo en cuenta una defensa ante todo lo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. En un mundo tan caído, no creo que hay palabras más importantes que estas. Hay mucha verdad en la que tenemos que meditar y asegurarnos de que lo estamos viviendo. Pero deja que os diga algo, porque esto es lo más importante y vamos a hablar un poco de los detalles. Cuando estamos tratando con este mundo hostil y va a haber más hostilidad, cada cristiano debe de ser capaz de proclamar el Evangelio y explicar el Evangelio. Cada persona debe poder explicar de cómo cómo llegaron a ser salvos en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cada creyente tiene que poder explicar de por qué eso es verdad. Yo no estoy hablando de alguna teología donde tenemos que hablar de cada palabra griega, eso no es necesario, sino prácticamente cómo tienes tu esperanza como hijo o hija de Dios. Siempre estando listos. Eso sí que es decir, en cualquier momento, nunca sabes cuando alguien te va a hacer alguna pregunta sobre Jesús. Siempre quiere decir siempre, en cualquier momento tenemos que estar preparados. Hace muchos años me acuerdo que estaba en un colegio que odiaba, que me iban a dar una prueba. No estaba preparado, nos dieron la prueba muy de repente. Y yo no estaba preparado. Y Jesús es lo mismo, está diciendo, en cualquier momento puede haber una prueba, siempre estar preparados. ¿Preparados para qué? Para defender. Muchos de nosotros hemos escuchado sobre apologéticos. Es una palabra que nada más que decir es defender su fe, es defender de una manera racional en lo que crees. No tienes que ser un profesor para poder explicarlo, pero si alguien dice, tú eres diferente, tú tienes esperanza, deberías poder explicar el por qué tienes esperanza en Jesús. Es el poder razonar el por qué. Si alguien te hace la pregunta, tú puedes decir, esto es por qué. Deja que yo te enseñe de la palabra de Dios. Deja que te explique mi experiencia. Y puedes darte cuenta muy rápidamente que Pedro, a los que está escribiendo, va a tomar en serio lo que él está explicando aquí para vivir para el bien. Y que su conducta va a ser excelente delante de los gentiles y que van a ser santos como Dios es santo, porque dice, estar siempre listos para hacer una defensa sobre la esperanza que hay en vosotros. O sea que si el mundo te ve, van a decir, tú eres diferente. Ven una esperanza.
Ellos están ciegos a la realidad espiritual, pero ellos saben que el mundo está mal y les dan miedo. Y en sus corazones ellos no saben cómo tener sentido lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo. Y Pedro está diciendo, cuando ellos nos ven a nosotros, debemos de ver algo diferente, una esperanza. Aunque haya muchas tribulaciones, esperanza. Especialmente durante tiempos difíciles, ellos deberían ver nuestra vida y decir, son diferentes. Yo no tengo esperanza, pero tú sí que tienes esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa esperanza? En algunos casos puede ser que te acusen falsamente y a lo mejor tienes que defender tu fe, o a lo mejor tiene que ser una pregunta muy honesta que alguien te está haciendo y están diciendo, yo quiero lo que tú tienes, pero nosotros tenemos que poder explicar y defender el por qué creemos lo que creemos. Otra vez, si nuestras vidas no son diferentes a los demás americanos, no van a haber no van a haber ninguna esperanza. O sea que tenemos que poner nuestra vida bien. Y si nuestra vida está bien con Dios, debemos de tener la habilidad de defender nuestra fe. Gente va a querer una explicación y debemos de tener una explicación. Muchas veces, mientras yo estaba en el seminario y nuestra familia estaba en la iglesia de Grace, John MacArthur dijo muchas veces, si sabemos lo suficiente para ser salvos, tenemos suficiente información para explicar el Evangelio. Solo hay que explicar en lo que creemos. Pero en un mundo lleno de tanto caos, Pedro dice, hay gente que te va a mirar y va a decir, explíquese. Y la pregunta es, ¿puedes? ¿Puedes defender? Es interesante porque en nuestra cultura de hoy, con toda la hostilidad que hay en contra de todo lo que creemos, es muy fácil enfadarnos. Voy a clarificar que esto no tiene que ver nadie aquí en Lakeside, pero una de las iglesias en la que yo estuve, había muchos incrédulos que parecían felices de que incrédulos iban a ir al infierno porque estaban tan enfadados con su propio pecado que, que les daba gozo decir, sí, sí, pero tú también vas al infierno. Pedro dice algo diferente. Nosotros defendemos nuestra fe, no con enfado ni con ira, sino con compasión para aquellos que están perdidos, aunque nos estén tratando mal, recordando que son ciegos y perdidos. Ellos están en las manos de Satanás y en vez de estar enfadados con ellos, en ese momento, cuando nos están haciendo las preguntas o queriendo que defendemos, debemos de tener compasión y tener cariño y reverencia, reconociendo de que la persona está perdida y la única diferencia es que Dios te ha dado su misericordia a ti. Eso no es para darnos orgullo. Esta persona perdida te está haciendo preguntas porque ellos tienen que saber la verdad y Dios te está poniendo en esa y dando esa oportunidad para explicar la verdad. Compartiendo tu fe no es solo el trabajo de pastores, no solo es el trabajo de evangélicos. Todos tienen su posición en la iglesia y su trabajo, pero cada uno de vosotros, si decís que sois hijos de Dios, deben de poder defender el por qué y cómo saben que sois salvos y explicar cómo puede otra persona ser salva. Otra vez tuvimos que hacer muchas cosas en el seminario para poder practicar cosas. Y me acuerdo que una vez estábamos en una clase de bautismo de otra iglesia y estaban preguntando a la persona que dieran su testimonio. Y era algo muy triste porque dijeron, ¿por qué quieres bautizado? Y dijo, porque por fin no soy alcohólico. Eso es bueno, pero ¿por qué quieres bautizarte? Dice esa persona, porque yo ya no soy adicto al alcohol. Y estaban diciendo la misma cosa una y otra vez. Todo lo que estaban haciendo era porque estaban tan felices al no ser adictos al alcohol. Pero eso no es el Evangelio. Me alegro por ellos, pero el Evangelio no tiene que ver con el pecado que ya no tienes, sino que tiene que ver con lo que Jesús hizo por ti y por tu corazón.
Deja que te anime, que si crees que no sabes lo suficiente como explicar el evangelio, habla con un pastor, con un amigo, pide a alguien que te ayude y ten cuidado con mis palabras. Yo no te estoy diciendo que vas a tener comodez, que te va a ser fácil dar el evangelio. A veces no es fácil y eso lo entiendo. No siempre es fácil y Dios te ayudará, pero estoy hablando de que si alguien te preguntara cómo tienes esa esperanza y tú dices, no lo sé, eso no está bien. Haz algo hoy. Y aún así no son solamente nuestras palabras que defienden nuestra fe, sino también nuestras acciones. Tenemos que pensar en esto, dice en el 16, dice mantener buena conciencia. En otras palabras, esto tiene que ver con nuestro reconocimiento interno sobre nuestro propio pecado. Una conciencia buena es porque sabemos que hemos pedido perdón por los pecados que tenemos y estamos intentando obedecer. Joel y yo no lo hablamos antes, pero cuando Joel paró al principio para dejar que oráramos y pedir perdón, esto es algo que sabemos que tenemos que hacer regularmente en nuestra fe, porque la Biblia nos dice pedir perdón. La Biblia referencia a este concepto una y otra vez en Hechos 24:16. Por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. O sea que Pedro no está hablando de algo que nunca se enseñó antes. Sabemos que todos pecamos. La manera de tener una conciencia limpia es confesando tus palabras a Dios y que Él te ayude a cambiar. Tenemos que tener cuidado porque si estamos si estamos siempre en desobediencia, nuestra conciencia a veces ya no la tenemos y tenemos que tener cuidado con eso. Pero como creyente que está intentando vivir justamente, que quiere seguir a Dios y pidiéndole a Dios por la ayuda, una conciencia limpia es posible siendo obediente, y cuando desobedecemos es pedir perdón inmediatamente. Y Pedro dice que si tenemos una conciencia limpia, es la misma manera de ser, somos santos como Dios. Si nuestra conducta es buena, si ese es el caso, eso va a tener un impacto en los que nos están atacando. Dice lo que estamos, para que los que nos están demostrando hostilidad, nuestro comportamiento va a ser lo que les va a cambiar. O sea que los que nos odian verán algo diferente. Y en algunas circunstancias puede que nos acusen de cosas que no son verdades, pero nuestra actitud, nuestro carácter demostrará lo contrario. O sea que aquellos que nos están acusando, dice la Biblia, que se avergonzarán. Eso solo ocurre si de verdad estás haciendo lo bien y obedeciendo. O sea que estamos dando una defensa con esas palabras, pero también estamos dando una defensa con la manera en que vivimos. Estar preparados para dar defensa de tu fe. Y el último punto, el primero era tomar en serio el llamado a la obediencia. Segundo, si llega la hostilidad, abraza a Jesús, no temas. 3, esté preparado para defender su fe en palabra y obra. 4, confía en los planes de Dios, aunque sean desagradables. El 17 dice, pues es mejor padecer por hacer bien si así es la voluntad de Dios. Lo que está haciendo aquí es nada más diciendo que si si es la voluntad de Dios y tú sufres por hacer lo bueno, está bien. Eso es lo mejor que puede ocurrir, porque Dios te va a bendecir. Pero aquí nos está recordando que Dios es soberano sobre todas estas cosas. Si sufres por todo, eso forma parte del plan de Dios y no tienes que luchar en contra de esto. Puedes aceptar que Dios está obrando en su obra perfecta en tu vida. Es interesante porque está hablando de contraste, porque está diciendo que sé que a veces vas a sufrir, pero no porque estás haciendo lo bueno. A veces vas a sufrir por la desobediencia en tu vida. Por eso él dice aquí, si estás sufriendo por lo bueno,
Eso es la voluntad de Dios. Si sufres porque estás en pecado o porque hiciste algo mal, eso no trae bendición de Dios. Eso no es mejor. Eso es nada más el castigo por la desobediencia o el pecado. No tengo tiempo de leerlo, pero en 1 Pedro 2, del 18 al 20, está diciendo a los siervos cómo vivir sujetos a sus amos, aunque sean malos los amos. Está diciendo, mira, no hay ningún crédito si has pecado y te castigan. Eso no es sufrir por el Evangelio. En mi propia vida, hace muchos años yo era abogado, tuve que investigar muchas cosas y me acuerdo de vez en cuando veía circunstancias donde alguien decía, me están discriminando porque soy cristiano. Eso caería bajo la ley de sufrir bajo injusticia, pero cuando empecé a mirar y a investigar, me di cuenta de que estaban sufriendo porque eran empleados malos. Eso no es, no hay honor en eso. Eso es vergonzoso, la verdad. O sea que nunca queremos sufrir por pecar, porque eso es nada más el castigo que nos merecemos. Pero saber esto, que si estamos bajo la voluntad de Dios, si somos fanáticos por hacer el bien para Dios y obedeciendo la palabra, tendremos la bendición de Dios. Y en ese momento, la promesa de Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahí es donde nos tiene que dar consuelo. Este mundo es muy caído. Yo cuando me convertí en 1993 miré a los políticos y a nuestro mundo y pensé, todo está tan mal. Y ahora 30 años más tarde pienso, las cosas están peor. Y si Dios me da 30 años más como un hombre anciano, diré, ¿sabes? ¿Te acuerdas en 2023 cuando pensaba que las cosas estaban mal? Ahora están peor. Pero Dios no quiere que hagamos algo diferente. Sabemos que Satanás es el que engaña, el que está causando todos los problemas en el mundo, pero sabemos que Jesús gana al final de toda la historia y tenemos a Jesús. O sea que tenemos que seguir los pasos de los santos que vivieron en años antes que nosotros y por eso volvemos a Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tal fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y si estamos viviendo de esa manera, las promesas de Romanos 8:31 nos va a consolar. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Vamos a orar. Padre nuestro, vivimos en tiempos muy difíciles. Señor, amamos nuestra propia manera de vivir. Amamos muchas cosas sobre nuestro país y en esta tierra, pero aún así nuestro amor para esta tierra nos recuerda de que nuestro hogar está en el cielo. Señor, el mundo es muy caótico y sabemos que a pesar de todo eso, que en la oscuridad también necesitamos la luz. Señor, pido por nuestros hermanos y hermanas aquí, si hay algo que ha tocado sus corazones, ayúdalos, Señor, cámbialos, que sean santos. Todos nos cuesta cada día el pecado. Ayúdanos a vivir de una manera que te honre. Y cuando caemos, Señor, pido que confesemos rápidamente. Señor, pido también para aquellos que están aquí, que han escuchado mi voz, que no tienen esperanza. Señor, ven al mundo, ven la destrucción, pero no saben de su propio problema y pecado ante un Dios santo. Pido que abra sus ojos hoy y que ellos vean hoy que no solo han violado la ley de Dios, sino que están condenados y que la paga del pecado es muerte. Y pido que abra sus ojos
para darse cuenta de que Jesús murió en el lugar de pecadores, lo que nosotros nos merecíamos, Él se lo tomó encima de sí mismo. Y pido que hoy sea el día de un milagro donde puedan creer y acoger a Jesús. Y para los demás, pido que nos ayudes al no desesperarnos, Señor, no caer y estar deprimidos y ansiedad. Sabemos que tú estás en el trono, tú eres soberano. Pido, Señor, que tú nos des la esperanza del Evangelio de Jesucristo, sabiendo que Él es el que conquista todo, hasta nuestros corazones mismos. Te amamos y pido que cuando nos vayamos de aquí seamos luz en un mundo que lo necesita. Pedimos esto en tu nombre. Amén.